Romanos capítulo número 6. Vamos a, mediante, si así nos permite el estudio, a culminar este capítulo. Romanos capítulo número 6. Lo tenemos. Verso número 19 al verso número 20. Sí, Romanos capítulo número 6, verso número 19 al 20. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todos el verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hasta ahí la escritura. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una oración. Padre celestial, gracias por este privilegio, Padre, que siempre nos otorgas, al podernos, Señor amado, dar la apertura de estar aquí en tus atrios. Bendiga, oh Dios, Padre, esta palabra, esta enseñanza. Bendiga a los hermanos, a las hermanas, amigos o amigas que nos estén visitando. También de aquellos que han propuesto en su corazón estar acá, Señor, acelera, oh Dios, sus pasos para que puedan estar aquí también junto a nosotros. Extiende esa misericordia sobre los niños en la parte superior, en la iglesia, allá en la Flor de Bastión, y donde quiera que se predique tu nombre, oh Dios, manifiesta también pues misericordia en medio de ese pueblo. Señor, nos ponemos en tus manos y sentados a la mesa espiritual, permítenos degustar, oh Dios, de este precioso manjar que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuando estábamos esclavizados por el pecado, dice la Escritura, que presentábamos nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, y haciendo algo de memoria tiene mucha razón. Creo que a más de uno le pudo haber pasado que se prestaba o servía, usando términos muy comunes como alcahuete, a veces no solo de propios sino hasta de extraños, como para poder, entre comillas, en término callejero, acolitar alguna situación indebida. ¿Quién de ustedes no se prestó para, diríamos, respaldar una mentira? ¿Quién de nosotros no fue cómplice de una copia en medio de un examen? ¿Quién de nosotros no se prestó para inclusive guardar silencio y no abrir la boca a fin de que si la persona que de pronto estaba involucrada en algún problema nos dijo, calla, no vayas a decir absolutamente nada? Creo que ejemplos, hay muchos, y cada uno de nosotros creo que tiene bastante de esos ejemplos en sus propias vidas. Es justamente lo que dice el versículo número 19 cuando Pablo menciona como humano les estoy hablando, viendo obviamente también Pablo el aspecto débil de su propio ser. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad o para maldad, presentasteis vuestros miembros para servir, en este caso, ¿en qué lo encasilla todo esto? Dice, a la injusticia. Nosotros lo podríamos llamar de mil y un formas, o hasta le podríamos suavizar el término, pero para Dios sigue siendo lo mismo. Lo considera, lo encasilla como una injusticia. Dice acá, y dice la Escritura, presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia, gracias, y a la iniquidad. Ahora, el objetivo de esta enseñanza, luego de saber lo que ya nosotros obviamente habíamos experimentado, es qué hacer luego de haber dispuesto nuestras vidas para lo oculto, para lo negativo, para lo tenebroso, para la obra, obviamente, propiamente hablando de injusticia. ¿Qué hacer ahora con nuestros cuerpos? Dice pues la Escritura, así ahora también lo hagamos, ¿para qué? Para santificación,
presentad vuestros miembros para servir también a la justicia. Y es aquí donde vamos obviamente a hilar fino en la enseñanza. De primera mano dice la Escritura que así como antes mi cuerpo, si era el móvil por el cual Satanás obviamente lo comandaba, lo regía, lo esclavizaba y mi cuerpo se prestaba para todo lo malo, ahora dice la Escritura, ahora en Cristo Jesús, luego de haber sido liberado de todo ese peso obviamente de maldad, ahora mi cuerpo debe de quedar dispuesto para lo opuesto a aquello que era malo. Ahora, ¿de qué manera? Dice la Biblia en el versículo 19, debería de servir ya no a la injusticia, sino servir para santificación. Ahora, de primera mano, queriendo obviamente rescatar este pasaje bíblico, si uno va y acompáñeme por favor, a la Escritura, venga conmigo allá a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo número 7, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Miremos con detenimiento qué nos dice desde el versículo número 1. Segunda de Corintios, capítulo número 7, versículo 1. Dice la Escritura, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice la Escritura. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿sí? Y de espíritu, perfeccionando, dice ahí, ¿sí? La santidad en el temor de Dios. No sé, pero yo no sé si usted en algún momento se ensució de grasa. ¿Cuánto se ensució en algún momento de grasa, de pintura o de algo parecido? No se me distraiga, tranquilo. Sí. Mi amado hermano, no sé, pero si usted se manchó en algún momento de este tipo de, diríamos, de grasa, ¿sí? O de implementos o de situaciones que de pronto le costó mucho de pronto sacarlo del cuerpo, ¿qué utilizó para poder limpiarse? Pregunto, ¿con qué sale, por ejemplo, cuando se pinta las uñas? ¿Con qué sale, por ejemplo, la pintura de las uñas? ¿Qué utilizan las mujeres? ¿Qué utilizan? Quita esmalte, ese es el término más apropiado. Ahora, cuando alguien se mancha de pintura hablando de un varón, ¿con qué se limpia la mano? Con diluyente, con gasolina. Cuando uno se ensucia de grasa, obviamente, ¿con qué? Sí, con gasolina en la mayoría de los casos. Ahora, para estas cosas, ¿sí? Es decir, para limpiarnos de estas cosas, utilizamos solventes o disolventes sumamente fuertes que por de pronto con el agua propiamente hablando o un jabón no pudieran llegar a salir. Y algo curioso es que cuando uno se limpia de estas cosas, más allá de ejercer presión y limpieza o restregarse, por lo general suelen quedar vestigios de ¿qué? Vestigios o residuos de esa misma contaminación. Llámese grasa, llámese tierra, llámese pintura, están ahí y con el uso, obviamente, de la limpieza, esto posteriormente va a ir desapareciendo. Creo que estamos hablando de algo que todos han experimentado, no lo sé, pero aquellas hermanitas, por ejemplo, las mujeres que tienen el arte culinario en sus manos y limpian pescado, luego de que preparan la comida y se lava y se sientan a comer, pregunto, si el olor al pescado se les va en ese día de las manos. No. Posiblemente se lavan, utilizan limón para poder sacarse ese olor, se bañan, pero aún así dura 2 o 3 días el olor que se les queda. Lo mismo pasa cuando uno pela, ¿qué cosa? El ajo. Es igual. Ahora, llevando este suceso cotidiano al ámbito espiritual, la idea tiene algo semejante a lo que estoy obviamente en esta noche estoy diciendo. Dice la Biblia allá en 2 de Corintios 7 verso 1, así que amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, obviamente está hablando de la liberación por el contexto bíblico, la purificación que tenemos en Cristo, la libertad. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y también de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Y aquí vamos a entrar a hablar, pero obviamente sumamente fino. ¿Qué entiende usted por santidad? Más allá del propio significado del término como tal. Si santo es significado el término santo, yo ya lo he borrado. Santo significa igual a apartado, consagrado o dedicado. Algo que usted solamente lo usa para un solo fin. Hay muchas mujeres que utilizan, por ejemplo, una tijerita así para sus uñas. Eso no me lo van a tocar, porque si lo usan para otra cosa, ¿qué pasa con la tijera? Pierde básicamente el filo y ya no le sirve. ¿Quién no tiene en casa apartado, separado, por ejemplo, un cepillo de dientes? Es mío, dice, ¿verdad? Nadie lo usa, ¿verdad? Mi amado, Dios nos ha separado, nos ha apartado para Él. Ahora bien, la Escritura nos narra en Corintios 7, verso 1, que debemos de perfeccionar eso que es santo, eso que está consagrado o apartado para Dios. Quisiera, por favor, que me acompañase a la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 4. Porque vamos a entrar en ese pasaje bíblico a ver qué clase de santidad es la que el Señor nos demanda para poder prestar nuestros cuerpos a ese tipo de ejercicio. Sí, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 4. Vayamos por favor al versículo, o desde el versículo número 1 en adelante. Voy a tratar de llegar hasta el verso número 7, pero me voy a concentrar obviamente en aquello que resalta en esta noche la enseñanza. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, como que creciendo siempre, sí, yendo o no quedando conforme con lo que se tiene, sino que siempre buscando en Dios, ¿qué cosa? Sí, abundancia, buscando, diríamos así, siempre ser un poco más agradables a Él. Verso número 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios. Alguien le dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Siempre hay, así como muchos dicen: hermano, ¿cuál es mi ministerio? Que ya lo hemos visto con otras enseñanzas. Hay otros que también se dicen así mismo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es, pero ojo, cuál es tu voluntad para mí? Porque siempre cuando hablamos de la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios es predicar el Evangelio. La voluntad de Dios es leer la Biblia. La voluntad de Dios es venir y congregarse. La voluntad de Dios es estar identificado con las cosas de la iglesia. Sí, pero de manera general. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y ponga su nombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Juan Perico de los Palotes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para María Antonieta de las Nieves? Estoy usando nombres de pronto de televisión, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es, la designación que Dios le tiene a usted en particular? Eso, amado hermano, es lo que vamos a ver en esta noche. Dice la Biblia, primera de Tesalonicenses 4, verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, es vuestra consagración, dice ahí. Y lo primero que me dice, para poder saber cómo puedo lograr ser santo, ¿qué dice la Escritura? Lea, por favor, más adelante, ahí contigo, pegadito. Que os apartéis de qué? De fornicación. Es lo primero. Que os apartéis de fornicación, de todo tipo de inmoralidad sexual. Es lo primero. Ojo, aun cuando usted puede ser que no lo asimile o no lo asuma de esa manera, cuando usted se guarda con castidad, con pureza, está siendo santo. Sí, así lo debe de ver, o por lo menos así la Biblia en este texto me lo presenta.
Cada vez que usted logra vencer las concupiscencias de su carne, hablando de las inmoralidades, que es una gran gama, obviamente, en el aspecto sexual. Mi amado hermano, cuando usted se guarda, usted sin darse cuenta, está siendo para Dios santo. Así de sencillo. Mira, así comienza el texto. Sí, la voluntad de Dios, ¿cuál es para su vida y para mi vida? Que yo me guarde para no caer en ¿qué? En fornicación. Y esto puede caer tanto un soltero como puede caer también un casado. Claro, en el casado se llama adulterio y en el soltero se llama fornicación. Pero si todo desemboca en lo mismo. Ahora, dice la Escritura, versículo número 3, recuerda, la voluntad de Dios es que si es vuestra santificación y que os apartéis de todo aquello que te pueda contaminar en tu espíritu o en tu alma. Sí, obviamente que se puede presentar como cualquier aspecto de fornicación. Segundo, ¿cómo puedo ser santo? Y aquí va para el ámbito de los casados. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, aquí hay algo muy curioso. Llamado, dice la Escritura, sepa tener su propia esposa. El término esposa, en este pasaje en particular, me tomé la molestia de poder averiguar el griego. Y solo en este pasaje bíblico el término esposa se lo conoce como eskenos. Eskenos, que significa vaso o vasija. El término esposa aquí significa vaso o vasija. Le habla al esposo sobremanera. Dice, cada uno de los maridos sepa tener, vamos a suponer que este sea la esposa, entre comillas, pues está abierto. Sí, dice, sepa tenerla en este vaso o esta vasija en santidad. Sepa tenerla, dice la Escritura, versículo número 4, en santidad y honor. Ahora, ojo, si le dice al marido que sea él el encargado de llevar a su esposa a donde él también debe de estar o debe de conducir, que es hacia la santidad, él no lo puede hacer solo. Es decir, que es responsabilidad del marido cristiano ir con su esposa de la mano al camino de la santidad. Él no puede decir, yo voy a ser santo, tú quedas ahí como una diabla. Es su responsabilidad él coger a su mujer y guiarla al camino de la santidad. Es un paso que él debe de llevar. Penosamente, yo sé que en la práctica esto sucede a la inversa. Es la mujer la que empuja al marido, ya no es fácil ponerlo a veces. Sí, empuja esa carreta sin rueda para que venga a buscar de Dios. Pero bíblicamente es la responsabilidad del marido tomar el vaso, tomar el esquenos, sí, la vasija y también llevarla para consagrar ese vaso ¿a quién? Al Señor. Es curioso, mi querido hermano, porque ese marido, cada uno de vosotros, sepa tener su propia esposa en santidad, pero también en honor. Es decir, eso ya interviene su trato de él hacia ella. En santidad para que busque de Dios, en honor porque yo cuido lo que Dios me dio, sí, como encargo dentro de mi hogar. Esto, sin darme cuenta, me conduce al camino de ¿qué? De la santidad. Usted dirá, uy hermano, yo nunca había visto la santidad a ese nivel o a esa esfera. Yo pensaba que ser santo era meterme 10 días de ayuno y oración y decir, estoy sí, revestido y lleno y saturado del Espíritu Santo y entonces soy santo. Bueno, sí, pero eso simplemente es un aderezo al plato fuerte. Eso es simplemente otro ingrediente más, sí, ahora que ya vimos acerca de las realidades, al relleno del pan. Pero como tal, la santidad conlleva es un estilo de vida. Y la primera forma en la que yo abro la vereda o abro la senda para ser santo es, mi amado hermano, ubicarme como de primera mano, ubicarme en el camino del apartamiento para no caer en cualquier inmoralidad sexual. Debo de apartarme de fornicación. Segundo, como líder de un hogar,
debo de garantizar que yo solo no voy a caminar por esa senda de santidad, sino que debo de llevar conmigo a mis esqueros, mi esposa, mi vaso o mi vasija. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos esposos hay acá? Sí, aquí ya no puedo decirle yo a mi esposa, me voy a la iglesia. Le puedo llegar a decir es, vamos a la iglesia. Amén. No es que yo voy a ir a tal lugar, no es, vamos a tal lugar. Amados maridos y hermanos en la fe, involucren a su esposa en los ejercicios espirituales. Es muy difícil servir a Dios sin su compañera idónea. Es muy difícil empujar, mi amado hermano, desde el hogar, sí, este ritmo que Dios quiere que llevemos sin tener a nuestra compañera, a nuestra ayuda idónea, sí, como apoyo de nuestras vidas. Muchos dirán, no sé, hermano, acá es como el asunto del Señor. Yo vivo mi vida como yo quiero. No, la esposa debe de ser dócil, la esposa debe de ser hasta cierto punto comprensible y, como lo dice la Biblia, una ayuda idónea. Sí, por eso es que Dios demanda, sobre todo dentro del ámbito cristiano, que el creyente tome como pareja a alguien que no sea, ojo, que no sea un yugo desigual. Porque Dios sabe que en el Señor ambos deben de hablar el mismo idioma. Ambos deben de apuntar a una misma meta. Y claro, la meta en el matrimonio, más allá de formar una familia, es de juntos poder lograr lo que Dios me demandó, llegar a ser santos. ¿Sí me está entendiendo, mi amado hermano? O mi amada hermana también en la fe. Deje que su esposo también tome el liderazgo espiritual y no sea ocasión como para poder crear rencilla. Si él desea orar con usted, hágalo. Amén. O si él la invita a usted a orar, no se renuente, diga, está bien, sí, te voy a acompañar, porque usted es el aporte para la estabilidad espiritual y por ende material o digo yo a mi manera de ver, o de su confort en su ámbito sin del hogar. Llamado, a veces decimos, yo quiero tener un hogar feliz, pero sin buscar de Dios. Eso no existe para el ámbito cristiano. Nosotros sabemos por la Biblia que un hogar feliz es un hogar donde se busca de Dios. Puede ser que el dinero ayude mucho a tener una estabilidad, pero el dinero no puede ser garantía de felicidad dentro de un matrimonio cristiano. El dinero es un aderezo que sirve para mucho, pero sin dinero, ojo, y sin Cristo es un caos. Pero con dinero y sin Cristo es peor todavía. Muchos dirán, no, pero si ya con el dinero yo vivo. No. Puedes vivir, puedes comer, puedes estar comiendo lo mejor, pero con un veneno que recorre tu interior al saber que la persona que está a tu lado está ahí solamente por obligación, porque te tiene que mantener o porque hay un niño de por medio. ¿Quién puede cambiar el corazón de los integrantes de la familia? Solo el Señor. Así comienzas a forjar tu vida de santidad. Mira que el aspecto de este texto, dice la Biblia un paso adelante, en el versículo número 5, hablándole nuevamente al esposo, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Avanzo. Dice el versículo 6, porque esto también aporta para ser santo, que ninguno agravie ni engañe en nada a quien. A su hermano, hablando obviamente de aquel compañero que Dios ha puesto también a tu lado como hermano en la fe. Ninguno agravie, ninguno engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de ¿qué? De todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Eso me habla en pocas palabras de tener comunión, tener armonía los unos con los otros. Y así como el texto en el capítulo 4, verso 2 sobre todo, inicia hablando de la santificación, en el versículo el versículo 7 termina cerrando el corchete. Es como que en el versículo 2 abre paréntesis, pone la fórmula y al final, ¿qué hace? Cierra el paréntesis. Y dice, versículo número 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, y cierra el paréntesis. ¿Qué dice? Sino a santificación.
Y dice el verso 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En pocas palabras, si lo quiere entender, diríamos, y si acaso esto no te parece ser la fórmula de la santidad y crees que es otra, es tu problema. Pero esto, según Dios, es la manera más idónea para comenzar a ser santos. ¿Verdad que difiere mucho de pronto de ciertos conceptos tradicionalistas? No, ser santo es leer bastante la Biblia. Ser santo es guardarle muchos pasajes bíblicos y memorizarlos. Así asociamos la santidad. Ser santo es no faltar nunca un ayuno. Ser santo es venir todos los días al culto. Ser santo es andar repartiendo tratados. Hermano, yo le puedo pagar a alguien para que haga todo esto. Yo le puedo contratar a un rancherito que se ponga como un bloque de tratados en la esquina y decir repártelos. Yo le puedo pagar a alguien para que venga a la iglesia todos los días. Pregunto, ¿eso es garantía de que en su corazón esté reinando Cristo? No. Porque luego de que Él entregará los mandados, volverá, luego de acabar los mandados, a su vida de pecado. Y eso no es garantía de santidad. Mi amado hermano, vueltos pues a la Escritura, porque es Romanos capítulo 6, versículo número, volvamos por favor, al versículo número 19, donde nos dice en la parte final, sí, así como presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora debemos de hacerlo, pero ¿para qué con nuestros cuerpos? Para la santificación, presentar vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Y ahora, cuando se habla de la justicia, obviamente se refiere de la justicia no solo de la obra redentora del Calvario, sino de todo lo que implica esa obra en beneficio de mi vida, en beneficio, diríamos, de lo que yo recibo a través de Jesús, siendo libre. Llamado, hay quien lo explica de una manera pero genial, y eso está en el libro de Job. Venga conmigo, por favor. Acompáñeme al Antiguo Testamento, en el capítulo número 29. Vayamos, por favor. En el libro de Job, antes obviamente de los Salmos, libro de Job, capítulo número 29. Si alguien podría constatar cómo es un camino de justicia, sí, yo creo que Job es el indicado. ¿Lo tiene? Job capítulo 29, voy a leer desde el versículo número 12 en adelante. Job capítulo 29, versículo 12 en adelante. Hay mucho más, pero voy a concentrarme en esta porción bíblica. ¿Lo tiene? Dice ahí, porque yo libraba, verso 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Qué hacía en ambos casos? Los ayudaba. Versículo número 13. La bendición del que se iba a perder. ¿Qué dice acá? Ahora, y ponga el asunto a esta expresión, a esta exclamación de Job. Mira, dice ahí, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Cómo puedes entender ese texto? A ver, quiero escuchar su razonamiento. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Cómo ve este texto? ¿Qué está hablando Job en este momento? ¿Qué está tratando de decir Job? Lo voy a poner de una manera más práctica. El ladrón que iba a robar, no robaba porque yo lo detenía. Y eso para mí era una bendición. Le agarra algo más de sentido. Es decir, que él, en el momento preciso, que veía a su hermano que iba a ofender, que iba a caer, él como que aguardaba la oportunidad, se le botaba encima y le decía, ¿qué vas a hacer? Y lo detenía. A eso él le llamaba una bendición, una oportunidad para poder hacer qué cosa. Muy bien. ¿Sí? Mírenlo de esa manera. Versículo número 13.
La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Es decir, que él siempre estaba en los lugares donde había ¿qué cosa? Necesidad. Versículo 14. Y mira, me vestía. Mira, esto él lo llama, como lo dice el libro de Romanos, me vestía de justicia. Y ella, ¿qué hacía? Hablando de la forma de que en la que él podía vivir, su manera diaria. Y esta dice, me cubría. Era como una especie de identificador. No sé, pero si usted ve a alguien, que le voy a dar esta ilustración, si usted ve a alguien en la calle con un casco rojo, con un atuendo rojo, un overol rojo, ¿qué le podría usted decir que es? Es un bombero. Si ve en la calle de pronto a alguien vestido totalmente de blanco y un estetoscopio quitado en el cuello, ¿qué es? Es un médico, diga usted. Pregunto, ¿por qué los identificó? Por su vestimenta. Hermano, así, diríamos, de evidente, era la forma en la que Job se mostraba o se identificaba o lo conocían cuando lo veían. Este es un hombre correcto, un hombre justo, un hombre que aprovecha la oportunidad sí, para hacer el bien. Esto a la manera, digamos, de práctica bíblica es vivir haciendo la justicia. Dice la Escritura más adelante, en ese mismo precioso libro de Job, capítulo 29, versículo número 15, yo era ojos al cielo. ¿Y qué dice? Y pies al cojo, a los menesterosos, ¿cómo los consideraba? A los necesitados, a los de pocos recursos, a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Claro, ¿con cuál objetivo? Para poder, ¿qué cosa? Para poder ayudar. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades de ayudar algo a alguien porque decimos, ay, yo de eso no sé? El otro día me mandó un mensaje un hermano y me dijo, pastor, ¿usted conoce a alguien en tal lugar, en tal dependencia? Bueno, no le dije que no, yo pensé, déjeme ver, dije yo, no conozco, pero tranquila, yo averiguo. Y averigué y le di el número. Esta persona, yo no lo conozco, pero yo sé que esa persona sí tiene conocimiento adentro del asunto. Ahora, ¿a dónde quiero apuntar? Cuando alguien por ignorancia, pero con deseo de ayudar, quiere ayudar, así no lo puede hacer en el momento, se provee, se informa, diríamos que se organiza y trata de hacer siempre el bien. ¿Cuántas veces perdiste la oportunidad de hacer lo correcto porque simplemente te escudaste diciendo, no, eso yo lo sé? Entonces, marido, ¿puede ayudarme a poner un clavo? No, yo no sé poner un clavo. ¿Me puede cambiar el foco? No, yo no sé, me da miedo la electricidad. Estoy solamente exagerando un poco los asuntos, pero, mi amado hermano, eso no es una excusa para no decir, Señor, yo por eso es que no puedo servir. ¿Cuánta gente nos excusa diciendo que yo no sé hablar en público? Pregunte, si no sabes hablar en público, ¿qué estás esperando para aprender a hablar en público? Porque no puedes usar la misma excusa toda una vida en Cristo. No, es que a mí me da vergüenza. ¿Y qué espera para trabajar con la vergüenza? Y comenzar a tomar, mi amado hermano, si valor para dejar de tener vergüenza. Yo te pregunto, si tu hijo te dijera, ay mamá, creo que me voy a quedar de año, tengo que exponer en público la tesis y me da vergüenza. ¿Ah? ¿Qué hará un padre? ¿Qué hará una madre? Ay, sí, mi amor, ¿verdad? Quédese en centro, no se calme, venga, acuéstese aquí, siéntese aquí, vea la televisión. Mire que somos, para lo que nos interesa, somos realmente muy astutos, porque, ¿cómo que no se ven acá? Ponte delante del espejo, comienza a practicar, practica conmigo, a ver, venga, escuchen a su hermano. Porque sabe que está en riesgo, ¿qué cosa? Su graduación. Está en riesgo su exposición. Hay una nota que puede dejarlo de ahí. Pero cuando es para las cosas buenas, las cosas espirituales, ay, es que me da vergüenza, hermano. Ya viene un ayuno. Mucha gente ve el informativo y si las rodillas le dicen, me toca estar acá adelante.
Ejercítese. Sí, practique. Mi amado hermano, no podemos escudarnos siempre tras nuestras falencias o tras la ignorancia, diciendo que como no lo sé, entonces no puedo. Mira, Job bien supo decir, versículo número 16, a los menesterosos era padre, es decir, él asumía una función que no le competía. Y dice el verso 16, en su segunda parte, y de la causa que no entendía, ¿qué hacía Job? ¿Qué decía? Uy, sí, quiero ayudarte, pero no sé cómo ayudarte. No sé cómo ayudarte, pero tranquilo, voy, me preparo, regreso y cuenta conmigo. ¿Me explico? Dice ahí, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. ¿Pero sabes por qué? Porque dice el verso 14 que él se vestía de qué cosa para todo esto. Él se vestía de justicia. Viendo los cómics, muchos de los superhéroes no actúan hasta que no se disfrazan. ¿Verdad? Superman es uno de ellos. Batman también. ¿Verdad? Entre otros. No hacen nada hasta que no se visten con el disfraz. Mi amado, en Cristo debemos de estar disfrazados de justicia las 24 horas. Sí, no podemos decir, a ver, ahorita no cargo el disfraz de justicia, pero cuando me disfrace vengo y te ayudo. No. El creyente debe de salir desde el hogar, debe de estar vestido de justicia. Siempre debe de estar con la disposición de querer hacer bien. ¿Quién dice la Biblia? Si retomamos, por favor, acompáñeme a Romanos capítulo número 6. Dice la Escritura en la parte final, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir. Mira, cuando servimos, entre comillas se lo digo, si estará de pronto recibiendo el servicio un anciano, un niño, una madre, una viuda, un huérfano, pero bíblicamente cada vez que nos prestamos para hacer lo correcto, servimos es a la justicia. ¿Sí? ¿Y quién es el justo sino Cristo? Por eso es que Jesús dice, cuando lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a él servimos. Él toma el lugar de aquel que está en necesidad, para que cuando usted dé el servicio, dé la prestación, quien a la larga se termina, digamos, ensanchando de gozo, es Cristo al ver que usted a él lo sirvió. Por eso dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo como para él. No es la viuda, es el Señor, que en ese momento se ha presentado como una viuda. No es el huérfano, es el Señor, que se ha presentado en ese momento como un huérfano. No es la suegra, es el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Es ella. No, yo a mi suegra no la ayudo. Ayúdala porque está el Señor ahí. No, yo a mi cuñado no, a ese yo no le puedo, porque ese me hizo algo y no puedo. No, hazlo para el Señor. Amén. Debemos de manifestar la santidad en el servicio hacia la justicia. Dice pues la Escritura, versículo número 20 del capítulo 6 de Romanos, porque cuando erais esclavos del pecado, antes obviamente, cuando erais esclavos del pecado, ¿qué pasaba con la justicia? Éramos libres de la justicia, es decir, esta no nos podía someter a lo que ella quería. Pero ahora el Señor nos hizo justamente libres. ¿Pero de qué? ¿De la justicia? No. Nos hizo ¿qué cosa? Libres del pecado. Pero ahora nos ha hecho siervos de qué? Siervos de la justicia. Ahora servimos a lo justo, a lo correcto, a lo idóneo. Dice pues, mi amado hermano, en el versículo número 18, léelo por favor, retroceden unos versículos conmigo. ¿Y qué dice la Biblia que somos? Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué cosa? Siervos, esclavos, duros, ¿de qué? De la justicia.
Y como esclavos de lo justo, mi amado, debemos de imponer esa carga. Ojo, imponer esa carga, esa responsabilidad en nuestro diario vivir. Esto obviamente está fuera de nuestras responsabilidades propias como padres, como esposos, como empleados, como estudiantes, porque no podemos obviamente tratar de disfrazar las responsabilidades como actos de justicia que añaden algo, diríamos, un agregado adicional hacia el Señor. No te equivoques. Es tu obligación, por ejemplo, poner el pan cada día sobre la mesa de tu familia. Y tú no puedes decir, ahí está mi obra de justicia. No, esa es tu responsabilidad. No confundas, lo que la justicia de Dios de ti quiere y anhela de ti con las responsabilidades cotidianas que Dios ya, desde el momento en que tú adquiriste un compromiso en la tierra, se te han añadido dentro de tu forma de vivir. Nadie puede decir, Señor, yo soy un siervo de la justicia porque le acabo de comprar a mi esposa sin ropa interior. La mujer pregunta, así a tu mujer a ver qué te dice. Es tu obligación, te va a decir, sostenerme, mantenerme. Es tu obligación cuando me enfermo llevarme al médico. ¿Verdad que es así? Es tu obligación, pregúntale al Estado, es tu obligación, darle a tus hijos para sus útiles escolares. Es tu obligación, es tu responsabilidad. Nadie te dice, qué lindo padre, llega todos los días a su hijo a la escuela. Es tu obligación llevarlo. Y nadie te da un diploma por ir a dejar a fin de año a tu hijo, ¿verdad? Tú le das un diploma a tu esposa cada día, le das gracias por ser la mejor madre del mundo, y le das un diploma y la pones ahí con estrellitas y todo lo demás. No. Y querido hermano, ser un siervo de justicia implica una disposición extra, adicional a tu ya tallada forma de vida. Dice la Escritura, pues, en el versículo número 20, recuerda, porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Ahora, ven conmigo, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo número 132. Dice el Señor, versículo número 8 al 9. Salmo, capítulo número 132. ¿Lo encontró? Versículo 8 en adelante dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y dice seguidamente en el verso 9, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen. Por ello, obviamente, se regocijen, dice ahí, tus santos. Ahora, no confundamos lo uno con lo otro. Mira que venimos hablando, aquí se combinan las dos cosas. Primero se viene hablando de qué, en el versículo número 19, de la santidad, del apartarnos para servir a Dios, y ya vimos bajo qué connotaciones. Y luego aparece el aspecto de la justicia. Son cosas que la gente podría confundir, santidad con justicia, pero son dos cosas totalmente separadas. Alguien puede ser santo, pero al mismo tiempo no puede ser justo. Ojo, alguien puede llegar a ser santo, pero no puede llegar a ser justo. O alguien puede llegar a ser justo, pero no ser santo. Ojo, yo puedo ser dadivoso con los necesitados, pero llego a casa y me transformo en un chueco. O puedo llegar a casa y ser esclavo de la pornografía. Claro, hacia afuera la gente me dirá, qué hombre tan justo. Brilla en él las obras de justicia. Pero para mi alma puedo estar viviendo en oscuridad. Dice el versículo número 9, tus sacerdotes. Por eso es que la Biblia luego nos comparará que somos sacerdotes del Dios, de nuestro Dios. Somos nación santa. Y dice acá, tus sacerdotes se visten. Porque la justicia es algo, ojo, la justicia es vista bajo un atuendo.
como algo que adorna. No sé, pero en la Navidad suelen a veces poner, ¿qué cosa? Para poder anunciar que ha llegado. Un árbol, ¿verdad? Y un árbol puesto como tal, se lo podría apreciar en su esplendor. No, de hecho, si no tiene luces, si no tiene sus adornos, sí, entonces ese árbol pasaría desapercibido. Pero todo es que se adorna, todo es que se le pone luces, que se le pone huequitos y cosas por el estilo. Entonces el árbol, ¿qué pasa? Cobra vida. Y querido hermano, un creyente, un hijo de Dios, debe de vestirse de justicia sin perder lo esencial de su vida, la santidad. Dice el texto bíblico, versículo número 9, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Ahora, la santidad no es algo que lleve poco, es algo que debe de estar innato aquí. ¿Sí? Esto debe de ser muy bien entendido. Lo santo se es. Yo no me revisto de santidad. Debo ser santo. Dios lo ha dicho, sed santos como yo soy santo. Si yo no me puedo poner la santidad como un atuendo, en cuyo caso sería hipocresía. O se es santo, o no se es santo. Eso es más o menos como en el matrimonio y la fidelidad. O se es fiel, ¿verdad? O no se lo es. O amas, o no, sí. O amas, o perdonas, o no perdonas. Yo no puedo disfrazar un perdón y decir, sí, te perdono, pero nunca más me vuelvas a hablar. No, debe de ser, sí, lo que es. Y la Biblia me demanda que yo debo de ser santo. Y adicionalmente, para adornar mi vida, debo de vestirme de ¿qué? Del justo. Y esa justicia es la que la gente, ojo, debe de ver. Dice la Escritura, mi amado hermano, volviendo por favor al texto. Sí, por eso es que allá en Efesios capítulo 6, verso 14, dice la Biblia, están pues firmes, ceñidos nuestros lomos por la verdad y vestidos con la coraza, porque es algo que debe de ser como de hierro, vestidos de la coraza de la justicia. Debe de ser inquebrantable, y cualquiera diría, la justicia debe de estar permanentemente y sólidamente en tu vida. No puedes decir, no, yo fui justo hasta el año pasado. Este año creo que muchas cosas malas me han pasado, me he hecho duro, me he hecho egoísta, me he hecho endurecido porque me pagaron mal. No, ahora ya no. Ya por eso de aquí en adelante he decidido no ayudar a nadie. Yo conozco muchos hombres de Dios que un día fueron de un corazón muy abierto, muy generoso, muy liberal. Pero claro, en su caminar cristiano vivieron malas experiencias y hoy por hoy dicen, yo por eso ahora yo lo doy. Porque me pasó algo en tal iglesia, o viví una experiencia en tal momento, y de ahí en adelante yo ya me curé. Y no es que se ha curado, al contrario, se murió. Murió su dadivosidad. Murió el ser sensible. Ha dejado enterrado una virtud que siempre debe haber estado en él. Es como que Dios diga, miren, a mí me han pagado tantas veces, o me han hecho tantas veces juramentos de santidad, y siempre lo han quebrantado, que hoy por hoy, cuando se acercan, ya no los perdono. Ahí los dejo con su pecado. Yo ya no quiero tener problema con la gente. Dios dice, no, si 1000 veces vienes a pedirme perdón, 1000 veces me lo voy a perdonar. Si 1000 veces cae y me busca, 1000 veces Dios, ¿qué hace? Te levanta. 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice la Biblia? Y 7 veces Dios dice, 7 contempla totalidad. Si 7 veces cae, 7 veces te vuelve a levantar. ¿Sí me estás entendiendo? Mi amado hermano, cuando volvemos pues al texto, obviamente original, que es Romanos 6, de estudio, versículo número 20, porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y mira, el apóstol Pablo nos hace saber lo tan mal pagados que éramos cuando servíamos al pecado. Verso número 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, obviamente ahora, os avergonzáis? Es decir, ¿qué recompensa tuviste?
Muchos dicen, bueno, lo comido y lo bebido me quedó, pero ¿qué tuviste? Más allá del goce momentáneo que tu carne disfrutó. ¿Hubo alguna recompensa, algún galardón sólido, permanente, por el cual hayas dicho, valió la pena? ¿Quién de ustedes puede de pronto razonar y decir, valió la pena haberme separado? Un ejemplo. Valió la pena que me haya enfermado, decimos, en el hígado. Valió la pena que me haya caído cáncer a los pulmones. ¿Quién puede ser tan insensato y decir, valió la pena haber pecado? Si el pecado lo único que trae luego de haberlo, entre comillas, disfrutado, sí, fue la muerte. ¿Quién puede decir, ay, valió la pena haberme quedado de hambre, haberme quedado siempre peloteándome, ¿no? Haciéndome la pava? ¿Quién puede decir eso en la actualidad? Más bien se lamentan y dicen, qué bruto que fui, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no dejé la pelota a un lado? ¿Por qué mejor no seguí en el aula? Me hubiera graduado, hubiera cambiado mi futuro, mi sueldo no sería de pronto, si de aquellos 15 o 20 dólares por día tuviera un buen sueldo, estaría con una familia estable, si tan solo me hubiera esforzado. ¿Verdad? Dice la Escritura, mi amado hermano, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Y ahí lo dice, porque el fin de ellas, ¿qué fue? Fue muerte. Mas ahora, verso 22, que habéis sido libertados del pecado, pero al mismo tiempo, esto también lo dije la semana pasada, pero hechos siervos de quién? Hechos siervos de Dios, tenéis como recompensa, o tenéis por fruto, por vuestro fruto. Y aparece otra vez esto. ¿Qué cosa? ¿Qué aparece? Aparece otra vez que dice la santificación. Ojo, eso es eso es una especie como de recompensa no valorada penosamente por parte del pueblo. Mi amado, cuando viniste a ser libre por Cristo Jesús, dice la Biblia, si lo primero que obtienes de Dios es el fruto de la santificación, de la santidad. ¿Por qué? Porque tú sin darte cuenta lo que ha hecho Dios, te sacó del filo de las botellas de agua y dijo, esta agua es mía. Yo conozco mucha gente que puede ser un poquito, no sé cómo dicen el término, sí, asco, pero otro término más suavizado. Sí, cuando alguien mete la boca en una botella y dice, ahora toma tú, no, gracias, ya no. Hay gente que es así. Porque obviamente se cuidan en su hacerse y dicen, no, lo que pasa es que ya la contaminó. Yo digo, ¿dónde? En casa, bueno, como que pasa un poquito, ¿verdad? A veces se sirve un mismo vaso y no lo lava, sino que sirve ahí nomás que lo que nomás te engorda. Ahí sale de los dos. Pero tú no te has dado cuenta que cuando Cristo te liberta del pecado, y te hace, ojo, su siervo, al mismo tiempo que toma y te dice, vas a ser mío. Y te separa. Y te dice, vas a ser santo. Y tú dices, santo yo. Esa es la problemática del hombre. Que él mismo no se ve santo. Y puede ser que no nos veamos santos. Porque estamos llenos de ¿qué actualmente? De defectos. Estamos llenos de imperfecciones, estamos llenos de debilidades, estamos llenos, mi amado hermano, de pronto de situaciones que para otros, sí, no lo asocian con santidad. Pero tu Dios ha dicho, sí, es verdad que estás imperfecto, es verdad que hay cosas muy malas en ti, pero te olvidas que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo tengo una expresión que leí en un libro. Si Dios es experto en hacer líneas rectas con varas torcidas. Tú eres, yo soy esa vara torcida, imperfecta, lleno de muchos males, lleno de muchas cosas que a Dios no le agradan, pero que puesto en las manos de Dios, la raya le sale mejor como con, ¿qué utiliza el albañil? Para saber que está recto el asunto, mejor que con nivel. Dios toma lo imperfecto justamente para avergonzar a los sabios,
para decir, pero este que no estudió, que no, este habla de esa manera, este sale sin temor, pero ¿qué pasó en esa vida? Es Dios en él. Mi querido hermano, debes de aprender a ver cómo Dios te está viendo. Dice la Escritura, mas ahora, verso 22, ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin o como meta final, ¿qué cosa? La vida eterna. Esa es ahora nuestra posición y es también nuestra meta. Hablando de posición, nuestro actual lugar o vista en el plan de Dios. ¿Qué es santo? Usted dirá, pero yo no me veo santo. ¿Cuántos no se ven santos? ¿Cuántos a veces viéndose al espejo dicen, pero si yo me veo pecador, me veo culpable y mucho más si has ofendido a Dios? Ahí lo que te pronto te cobija es un sentimiento de culpa. Ahí te cobija de pronto una amargura, un remordimiento que puede llegar a consumirte. Pero, mi amado, cuando caemos en ese tipo de situación, ahí su palabra, la que obviamente me alimenta, no solamente cuando estoy bien, sino que también me alimenta cuando estoy mal. Ella me dice, abogado tienes para con el Padre, a Cristo Jesús. Sí, búscalo y Él te va a recibir y te va a perdonar. Y Él vuelve a restaurar, obviamente, aquello que tú posiblemente, por descuido, por negligencia, tiraste abajo. Tú a tu hijo, cuando él está construyendo algo en un juego, y el niño de pronto se le cae o se le desmorona, ¿qué hace el niño inmediatamente? Reacciona y por lo general se echa a llorar. Si tú has en algún momento subido a un muchacho, un niño, un hijo tuyo, en una bicicleta y lo comienzas hacia atrás a empujar para que él comience a pedalear, tú llegas a algún momento en que tú lo aflojas. Pero ojo, tú como padre estás consciente que él se va a caer. O que el riesgo de caer es enorme, ¿sí o no? Claro. Y tú sabes que si él se cae, él va a llorar. Y él puede tomar 2 días. O tirar la bicicleta y nunca va a subirse en ella. O volverlo a intentar. Pero ojo, mucho depende de su padre. Si su padre se echa a llorar con su hijo y dice, ¡ay, se cayó! ¡Ay! ¡Bota la bicicleta! ¡Bótala! Se cayó, se cayó la rodilla. ¡Ay! ¡Bote la bicicleta! Pregunto, ¿el problema con la bicicleta? ¿De quién fue la culpa? Dirá usted, mi hijo no es culpable porque él está a decir qué cosa. Está aprendiendo. Y dentro de lo que es el aprendizaje está algo pedagógico que le dicen lo que es el ensayo. Prueba o ensayo. Y ahí en la prueba o el ensayo, ¿qué pasa? Se corrigen las imperfecciones. Por eso es que cuando alguien se va a graduar, le denominan o le ponen delante de él, ¿qué cosa? Un tutor. Para que sea el estudiante con el tutor el que vaya, ¿qué cosa? Ajustando todo aquello que es imperfecto. En la vida cristiana es igual. Dios te embarca en el camino de la santidad como en una bicicleta que tú no la sabes manejar. Y claro, Dios va atrás cogiéndote. Pero llega un momento en que Dios te suelta la bicicleta. Y Dios sabe, eso es lo bonito en esto, Dios sabe que te vas a caer. Que te vas a caer. Y cuando te caes, penosamente el pueblo cristiano, ¿qué hace? Nunca más me trepo a la bicicleta. Por eso es que no me quería trepar aquí. Por eso es que no quería hacer esto en la iglesia. Por eso es que no quería hacer ese llamado de Dios. Por eso es que esa responsabilidad yo le huía. Ahí está, pasó lo que yo decía. Decía Job, lo que te di, eso me di. Ese era el temor de Job cuando comenzó a servir a Dios. Que de un momento a otro lo pierda todo. Y Dios, viendo que te has caído, ¿qué crees que hace Dios? Claro, tú lloras, tú ahí te quejas, tú ahí haces berrinche, depende de qué situaciones rodean tu caída. Pero ahí tu decepción y tu fracaso sí te hace ver en el suelo.
Pero Dios, a diferencia de un padre sobreprotector, que puede decidir, si monta en la bicicleta, mi hijo nunca más se va a montar en la bicicleta. Dios te dice, no, corre, si te levanta, sana tus heridas y ojo, te vuelve a subir a la bicicleta. Y te dice, sí, tú puedes, pero ya me caí, sí. Y puede ser que te vayas a caer nuevamente, pero tranquilo, si 7 veces te caes, yo 7 veces te voy a volver a levantar. Así es el camino de la santidad. Y dice la Biblia que dentro de ese caminar tenemos como fin la vida eterna. Y dice el texto tan trillado en los evangelismos, pero tan eficaz también, porque la paga del pecado es muerte, y eso era para los que eran esclavos, pero ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos quieren a ese Salvador? ¿Cuántos tienen la vida eterna? Sí. ¡Aleluya! Visto de esa manera, Romanos 6:23 como que cobra vida. Y dice, para mí también. ¿Verdad? Y claro, es para todos aquellos que desean ser santos y que están seguros en Dios, que han dejado de ser esclavos del pecado, pero que ahora son siervos del Dios Altísimo. Oremos, inclinemos nuestro rostro y digamos a Dios. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por el gran amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. El solo hecho de haber venido a tus pies y un día haber confesado de todo corazón que tú eras mi Salvador, me posiciona en un lugar privilegiado. Pero hoy, así como en la ilustración